Pues se supone que ya, pero... Muy buenos días. Karen Consultores les da la más cordial bienvenida. Muy buenos días a las personas que nos acompañan en línea. Hoy vamos a tener la conferencia Optimización Fiscal de Recursos Humanos, Esquemas de Remuneración Inteligente, misma que será impartida por el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, de quien me permito dar un resumen de su trayectoria. Es director general de Karen Consultores, doctor en Ciencias de lo Fiscal, contador público, egresado de la Universidad ISEC, licenciado en Derecho, maestro en Impuestos y consultor de la iniciativa privada y el sector público por más de 25 años. Un favor, les voy a solicitar que su teléfono lo pongan en el modo de vibrar. Esto es por respeto a sus compañeros y a las personas que nos acompañan en línea. Cuando tengan alguna duda, comentario, pregunta, les voy a solicitar que levanten la mano. Alguno de mis compañeros se acercará con ustedes con el micrófono, ya que las personas que nos acompañan en línea de repente no entienden y se les interrumpe demasiado. Muchísimas gracias, los dejo con el doctor y que tengan un excelente día. Pues buenos días, vamos a comenzar. Vamos a platicar el día de hoy de optimización de recursos humanos, la parte fiscal, sobre todo en ese ámbito vamos a ubicar el tema. ¿Se sienten cómodos así, románticos allá atrás, así oscurito, o prefieren luz? Luego se ponen medio románticos la cosa y ya nomás en casa. Bien, vamos a comenzar, entonces vamos a platicar hoy de optimización fiscal de recursos humanos. Yo creo que muchos de ustedes han estudiado diversas alternativas para remunerar a su personal y en muchas ocasiones quizá la modificación que tienen las disposiciones fiscales pues también nos obliga a hacer modificaciones a la forma de remunerar al personal. Y entonces ocurre que hacemos cambios y nos vamos adecuando a las estructuras fiscales y no vamos dejando constancia y no vamos dejando soportes a los esquemas de remuneración, al soporte documental jurídico para poder hacer este tipo de cambios. Y lo único que estamos haciendo es adecuarnos a lo que vamos oyendo, a lo que vamos leyendo respecto de cómo podemos pagarle a las personas y a veces no lo hacemos de forma adecuada. El día de hoy básicamente vamos a hacer un recuento general de todas las disposiciones fiscales que envuelven a la remuneración del sector del recurso humano y vamos a ir construyendo algunos conceptos que nos permitan optimizar la forma en que estamos pagando nuestros emolumentos por concepto de salarios. La idea es ir construyendo conceptos, es decir, ¿le cierran, por favor? Es ir adecuando. La idea va a ser ir adecuando algunos conceptos de tal manera que nosotros podamos precisar cómo podríamos remunerar mejor a nuestros trabajadores, pero además de hacer una adecuada remuneración, la idea es que nosotros podamos ir sentando las bases jurídicas, las bases legales y fiscales, para hacerlo de una manera que nos genere menos riesgos a la entidad. Entonces, la primera parte que tendríamos que empatar es las necesidades del patrón y los requerimientos del trabajador, que evidentemente van a tener ámbitos de aplicación muy distintos. Cuando nosotros pensamos en el patrón y pensamos en la forma en que remunera a sus trabajadores, ¿qué es lo que está normalmente buscando el patrón? ¿Qué es lo que busca normalmente el patrón? No pagar impuestos, gastar menos, desembolsar el menor recurso posible, ¿no? Hacer un desembolso de recursos menor. Y por otro lado el trabajador, ¿qué es lo que estará buscando el trabajador? Ganar más. Entonces, imagínense empatar esos dos ámbitos en donde el patrón quiere gastar menos y el trabajador quiere ganar más. Pues como son dos necesidades y dos requerimientos totalmente incompatibles, ¿no? ¿Cómo voy a gastar menos y voy a pagarle más a esta otra persona? ¿Cómo voy a hacer que esta persona sea productiva si él quiere ganar más y yo quiero desembolsar menos? Porque además las necesidades del mercado así son, ¿no? Yo tengo que gastar menos porque si no, dejo de ser competitivo. Y entonces tenemos en medio ese ámbito de lo fiscal. Sabemos que cuando estamos remunerando al personal, le pagamos su salario, le pagamos algunas prestaciones, buscamos algunos conceptos que tengan algún tipo de beneficio fiscal. Y entonces ese punto que hacen las contribuciones, las que se refieren al salario, pudieran hacer la diferencia entre hacerlo ganar más y nosotros desembolsarnos, aunque pareciera ilógico el concepto. En términos promedio, ¿cuánto nos costará las contribuciones laborales como patrones? ¿Cuánto nos cuesta además del 100% que le damos de salarios
a los patrones por concepto de aportación de seguridad social, por concepto de impuestos locales, por concepto de todo tipo de elementos que sirven para remunerar al trabajador, más el impuesto a la renta que paga el trabajador. ¿Qué porcentaje nos costará a los patrones remunerar al trabajador? Yo le pago un 100% y ¿cuánto me cuestan las contribuciones laborales? 30, 35, 25, 20, bien acomodado. Muchas veces llega a ser un importe que suele ser, aquí nosotros lo vemos así, tasado entre el 10 y el 25%, porque además la parte de las aportaciones de seguridad social, dice nuestra Constitución en el artículo 31, fracción cuarta, que todos debemos contribuir al gasto público. Es la fracción que siempre analizamos, siempre que hablamos de impuestos y de contribuciones. Todos tenemos que contribuir al gasto público, dice, de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y nos encontramos con ese concepto de proporcional. ¿Qué quiere decir eso de proporcional? ¿Qué quiere decir eso de proporcional? ¿Cómo a qué le suena? ¿De acuerdo al ingreso? ¿Cada quien de acuerdo al ingreso? O sea, cada quien que tenga más ingreso paga más impuestos, paga más contribuciones. ¿A eso se referirá? ¿Y los que no tienen ingresos no pagan impuestos? ¿Y alguien no tiene ingresos no paga impuestos? ¿Qué tipo de impuestos paga? Paga el IVA, no de forma indirecta, es una contribución indirecta, pero si consumo más, pago más impuestos, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿y si no consumo y no gano tampoco? ¿No pago impuestos? No, pues a lo mejor unas personas que le regalan una casa, le regalan esto, pues no se dedica absolutamente a nada. Una ama de casa, ¿no? Le dan casa, le dan dinero, ella no percibe ingreso, ella no tiene necesidad de gastar en nada. ¿No paga impuesto? Si tiene bienes, por ejemplo, paga predial. Si tiene bienes, quizá pague tenencia o pague algún concepto equivalente. Entonces se puede pagar en función de lo que se tiene, en función de lo que se consume, en función de lo que se tiene ya como propiedad. Entonces, en términos generales, la proporcionalidad está orientada al hecho de que cada quien va a pagar de acuerdo, más que al ingreso, a un concepto general más amplio que se llama capacidad contributiva. Yo tengo más capacidad contributiva, yo tengo que pagar más. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta que cuando hablamos de seguro social, proporcionalmente, ¿quién paga más? ¿O por quién se paga más? ¿Por los trabajadores que ganan mucho o por los trabajadores que ganan poco? ¿Por qué concepto se paga más aportación de seguridad social? Proporcionalmente. Por los que ganan menos. ¿Por qué por los que ganan menos? ¿De dónde nos sale esa idea de que los que ganan menos pagan menos aportación de seguridad social? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué los trabajadores que ganan menos proporcionalmente pagan más aportaciones de seguridad social? Porque el patrón absorbe sus costos. Bueno, hablando de salario mínimo específicamente, para los que no son salario mínimo, el patrón paga las aportaciones de seguridad social, las patronales. ¿Pagaría más el patrón por uno que gana menos? ¿Cuál es la base para pagar las aportaciones de seguridad social? El salario base de cotización en lo general. Pero hay una primera parte dentro del ramo de enfermedades y maternidad, una que conocemos coloquialmente como la cuota fija, en donde tenemos que pagar un 20.40% respecto del salario mínimo. Entonces, gane poco el trabajador o gane mucho, la base va a ser el salario mínimo. Entonces, un trabajador que gana poco, proporcionalmente va a pagar más. Son como 500 pesos de cuota fija, que paga un salario que gana 2,000 pesos al mes, o gana uno que gana 10,000 pesos al mes. Si es uno de 2,500 pesos, representa prácticamente el 25%. Si es uno de 10,000, pues prácticamente le representa el 5%. Entonces, a diferencia de lo que dice la Constitución, que dice que tienen que ser proporcionales, aquí no es proporcional porque aquí el que gana menos paga más. ¿Sí me explico en esa parte? Entonces es una contribución regresiva. Entonces eso lo tendríamos que valorar al momento de hacer las remuneraciones. Aquí la remuneración es regresiva porque los que ganan menos proporcionalmente pagan más. ¿Sí me explico en esa parte? Pero bueno, eso es un costo importante que tenemos, además del salario, las cuotas de seguridad social. Luego pagamos Infonavit y ahí sí es sobre el salario base de cotización del 5% todos los patrones absolutamente. Y luego las contribuciones locales que dependiendo de la entidad federativa, pero Distrito Federal y Estado de México, por ejemplo, que son los que tenemos más cerca, o donde estamos y lo que está más cerca, se paga un 3%, más otras remuneraciones que le pudiéramos pagar al trabajador. Entonces, el trabajador es un concepto que dentro de la empresa suele ser sumamente oneroso. Entonces,
el patrón no puede empatar su interés que comentábamos en principio, donde él pretende gastar menos, pero el trabajador necesita ganar más. Además, si partimos, por ejemplo, de la definición básica de salario, lo mínimo que debiera cubrir el salario de acuerdo a lo que establece la Constitución, hablando, por ejemplo, de salario mínimo, dice que el salario mínimo, el artículo 123, y de ahí para arriba todos tendrían que cumplir con esa misma función, tendría que ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden de la alimentación, vestido, transporte, habitación, para darle educación a sus hijos. Y hablamos en México de una familia promedio. ¿De cuántos hijos les gusta de una familia promedio? 2, 3 como máximo, ¿no? Entonces, darles educación. La educación mínima obligatoria, dice además, ¿cuál es la educación mínima obligatoria que tenemos que proporcionar a nuestros hijos? Hasta nivel medio superior, nivel bachillerato, preparatoria, ¿no? Entonces, para eso nos tendría que alcanzar. Pero además, a un salario mínimo le tendría que sobrar hasta para esparcimiento. Y para promover entre su núcleo familiar la cultura física, cultura de todo tipo, ¿no? Cultura física, intelectual, emocional, de todo tipo. Si nos encontramos, pues el salario mínimo, ¿será que alcance? Bueno, decía un secretario de Hacienda que hasta para un coche te tiene que alcanzar, ¿no? Pero, ¿mande? Sí, pero es que él se compra, ¿no? Dice, por lo menos te tendría que alcanzar para eso. Entonces, finalmente encontramos que esas necesidades de uno y otro pues no son compatibles. Lo que quiere el trabajador ganar más, lo que quiere el patrón pagar menos, no son compatibles. Entonces tendremos que empezar a buscar cómo hacer para, optimizando cargas fiscales, que es el tema de la plática, optimizando cargas fiscales. No estamos hablando de simular, no estamos hablando de dejar de pagar a cualquier costa, ni inventando cosas raras, ni sociedades civiles en Yucatán, ni cooperativas donde, bueno, lo doy de alta por acá y lo demás como así. Está buscando optimizar cargas fiscales en base a estructuras legales realmente existentes. ¿Cómo podemos pagarle menos cómo podemos pagarle o gastar menos nosotros como patrones y hacer que el trabajador tenga un ingreso líquido mucho mayor? Y entonces nos encontramos con una paradoja, sobre todo en nuestro país, porque si nosotros preguntáramos, hiciéramos una encuesta en el país y dijéramos, bueno, ¿a quién de ustedes le gusta pagar impuestos? ¿A alguno de ustedes le gusta pagar impuestos? ¿Creen que hay alguna parte en el mundo donde les gusta pagar impuestos? Supone que sí, ¿dónde crees que les gusta a alguien pagar impuestos? En Luxemburgo. ¿Por qué les gusta pagar impuestos? Cuando sí se les reditúa. Por ejemplo, en Francia a veces el impuesto personal, el impuesto de las personas naturales, personas físicas, llega a ser hasta el 53% de las utilidades. Tú tienes un ingreso y te cobran el 53% de impuestos. A diferencia, por ejemplo, de Rusia. Me imagino que habrán escuchado el caso de Gerard Depardieu, ¿no? Que él es francés y cambió su nacionalidad a rusa para pagar menos impuestos. Y en Rusia le cobran mucho menos impuestos. Lo lógico sería que a nadie le gusta pagar impuestos, pero de una manera extraña, paradójica, ¿saben qué país es este? Es Dinamarca. Hay estadísticas en donde se ha comprobado que la gente más feliz del mundo vive en Dinamarca. La gente más feliz del mundo, dicen, vive en Dinamarca. Y también hay estadísticas que dicen que los impuestos más caros del mundo, personales, son los que cobra Dinamarca. Entonces, ¿cómo hacemos en nuestra mente esa idea compatible? El hecho de que el país que pague más impuestos sea el país más feliz del mundo. Y decías, por lo que les retribuyen. ¿Qué tanto les pueden retribuir? Bueno, pues resulta que en Dinamarca hay educación gratuita para los hijos de los daneses. Además de esa educación gratuita, tienen servicios de salud de alta calidad, que además les dan transporte, de seguridad. Bueno, pues son conceptos que nosotros ni nos imaginamos ni conocemos, ¿no? Los niveles de seguridad que existen en esos países, pues en México difícilmente los encontraremos en algún momento. Las calles donde transitan pues son calles totalmente funcionales. Entonces, todo ese tipo de conceptos hacen que una persona que viva en Dinamarca, le dan el 47%, dice, con ese 47%, ¿qué más que hago con eso? O sea, una parte la uso para comer y lo demás, ¿qué hago con él? Porque además tienen acceso a financiamientos de vivienda, y cuando no hay vivienda sin costo. Entonces, todo este tipo de cosas, bueno, entonces lo demás, con lo demás, ¿qué hago? Es precisamente esa cuestión incompatible. Nos decimos, bueno, ¿cómo es posible que yo pago más impuestos y pueda ser la persona más feliz? Pues porque efectivamente me están retribuyendo de lo que yo estoy pagando,
quizá mucho más de lo que yo necesito, ¿no? Aparte de planes de pensiones y jubilaciones, seguros de desempleo realmente funcionales, no como en México, ¿no? Está planteado, además todavía ni siquiera está aprobado el hecho de que si yo me quedo sin trabajo, voy a tener durante un periodo de tiempo derecho a un seguro de desempleo. ¿Y de cuánto es seguro de desempleo? Menos de un salario mínimo, la mitad de un salario mínimo. Dice, no, pues con eso ya estoy listo, ¿no? Evidentemente no. Pero en este tipo de países, bueno, así opera este concepto. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy es, no estoy diciendo que vamos a pagar impuestos y que nos los van a retribuir, bueno, eso es prácticamente una utopía, pero lo que sí podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera es buscar cómo remunerar al trabajador de tal forma que quizá él tenga un ingreso líquido menor, pero sus necesidades también sean menores. ¿Por qué? Porque vamos a buscar una forma alternativa de remunerar al trabajador en base a menos conceptos en efectivo y más conceptos en servicio, y vamos a platicar por qué lo vamos a ir fundamentando. Entonces, vamos a ubicarnos primero en la ley del impuesto a la renta. El impuesto más gravoso para los trabajadores es el impuesto a la renta en muchas de las ocasiones. Las aportaciones de seguridad social para ellos son no tan onerosas. Y entonces vamos a ubicarnos primero en dónde están reguladas las personas físicas en la ley del impuesto a la renta. Las ubicamos en el título cuarto de la ley del impuesto a la renta, el título cuarto que se denomina de las personas físicas. Y dentro del título cuarto hay 4 artículos primeros que no están ubicadas en ningún capítulo, no están ubicadas en salarios, están ubicadas en el ámbito de las disposiciones generales. El artículo 90, 91, 92 y 93 son disposiciones generales para las personas físicas en el régimen, en todos los regímenes. Son disposiciones generales para todas las personas físicas. Y el artículo 90 dice cómo pueden obtener las personas físicas sus ingresos. Y entonces dice el artículo 90 que las personas físicas pueden obtener ingresos en efectivo, en bienes, en servicio o en crédito, y dice, o incluso de cualquier otro tipo. Si hubiera una cosa distinta al efectivo, bienes, servicio, crédito, también serían grabados para las personas físicas. Cuando nos referimos a ingresos en efectivo, creo que ahí no tenemos problema. ¿Cuándo decimos que una persona física recibe ingresos en efectivo? ¿Qué será efectivo? Hablando de la forma de recibir ingresos de la persona física. En efectivo, ¿cómo? Y moneda de curso legal, billetes, monedas, sí, pero también si le pagas con una transferencia, pero también si le pagas con un cheque, un giro postal, un giro telegráfico, es un ingreso para la persona física en efectivo. Dice la ley de renta, lo tienes que acumular. Pero si recibe un ingreso en bienes, la persona física también tendría que acumularlo, salvo que la ley disponga algo en contrario. ¿Cuáles podrían ser ingresos en bienes para una persona física? Por ejemplo, ubicándonos en los salarios, los vales quizá, o la despensa específicamente de manera física, ¿no? Es un ingreso en bienes. Pero las personas físicas también podrían tener ingresos en crédito, dice la ley. Esos no serían acumulables. ¿Cuál sería un ingreso en crédito? ¿Pero ese es un ingreso? ¿Todos son contadores hoy? Interés sería pero su propio sería en servicio. O sea, tú te estás refiriendo a la ley del impuesto de la renta de 1992. Cuando la ley de renta en 1992 y más o menos hasta 97, decía la ley de renta en el artículo 78A, que si yo le prestaba dinero a mi trabajador, yo patrón, y no le cobraba interés, como que algo se fumaron antes los legisladores, decían, ese trabajador tiene un ingreso. Eso decía la ley del impuesto de la renta. Porque decía que cuando yo le prestaba al trabajador dinero, si yo hiciera una comparación entre la tasa CETES a 90 días y el interés que le cobraba al trabajador, el trabajador estaba dejando de pagar un interés. ¿Sí me explico en esa parte? Entonces decía, compara la tasa CETES a 90 días contra lo que tú le cobras al trabajador, no le estoy cobrando nada. Entonces el diferencial es un ingreso en servicio para el trabajador. Entonces imagínense que, por ejemplo, los trabajadores del sector bancario, que era donde se veía mucho el caso, recibían los trabajadores del sector bancario un préstamo, por ejemplo, para su casa de $1,000,000 de pesos hoy, a pesos actuales, $1,000,000 de pesos para comprar una casa. Y como estaban en el banco, tenían una tasa preferencial y a lo mejor les cobraban el 4%. Ahora comparen la tasa CETES, vamos a suponer que estuviera al 16% en aquel tiempo y estaba mucho más. A veces la tasa CETES por aquellas épocas, el 92 y años antes, llegaba a estar hasta el 100%. Vamos a suponer que estaba al 16, lo comparamos contra el 4%, hay un 12% de diferencia. Como te presté $1,000,000 de pesos, del 12% son 120,000. Entre 12 meses
cada mes estás ganando 10,000 pesos. Entonces decía la ley, súmale esos 10,000 pesos a lo que gana el trabajador y sobre eso cobra el impuesto de la renta. Y decía, bueno, ¿y ese interés de dónde salió? Haces un ingreso en servicio y cobra el impuesto de la renta. De tal forma que había empleados bancarios que llegaban a la caja a cobrar. Dice, no, es que esta quincena no vas a cobrar, esta quincena te toca pagar. Porque con el impuesto de la renta que te correspondió de tu ingreso en servicio, ya no te va a tocar nada. Pero ese era un ingreso en servicio, no en crédito. Cuando hablamos de ingresos en crédito, porque además el artículo 16 de la ley de renta, el 17 también, cuando refiere a los ingresos de personas morales, dice que las personas morales pueden tener ingresos en efectivo, bienes, servicio y crédito como la persona física. Nada más que se refiere a lo siguiente, si cuando una persona moral tiene un ingreso en crédito, se está refiriendo al hecho de que la persona moral ya otorgó la contraprestación por la cual fue contratada, es decir, entregó un bien o prestó un servicio y no le han pagado. ¿Ya hay un ingreso para la persona moral? Por ejemplo, yo te entrego mercancía, ya te expedí el comprobante, pero tú todavía no me pagas. ¿Ya tuve un ingreso? Ya tuve un ingreso, ¿no? Incluso, ¿todos son contadores? Les preguntaba. Casi todos son contadores. ¿Alguien que no sea contador? Unos pocos, ¿no? Bueno, pero en lo general sí somos contadores. Yo ya expedí el comprobante, ya entregué la mercancía, o nada más una de las dos cosas, o entregué la mercancía o expedí el comprobante, ya tengo un ingreso persona moral. ¿Qué tipo de ingreso es? Ingreso en crédito. Ya existe el ingreso, pero ese ingreso es en crédito. Igual para la persona física, dice, la persona física podría tener ingresos en crédito, pero la regla general para las personas físicas es, si la persona física no cobra, la persona física no acumula. Puede tener un ingreso en crédito, pero no es un ingreso que sea acumulable. ¿Sí me explico en esa parte? Pues bueno, lo exceptuamos para las personas físicas, se aplicaría para las personas morales. Y dice la ley del impuesto de la renta, y los ingresos en servicio para las personas físicas solo serán acumulables cuando la ley expresamente te señale cómo tipificar o cómo calcular el ingreso en servicio. Y esto también es referencia a una disposición de carácter constitucional. Dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que hace rato comentábamos, que todos tenemos que contribuir al gasto público, los mexicanos, dice de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Quiere decir que no puede haber un tributo que no esté contemplado en una ley, eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Pero a qué se refiere eso de que no puedes pagar un impuesto que no esté contemplado en una ley? ¿Cómo lo ubicarían ustedes? ¿Cómo podríamos precisar esta situación de que si una contribución no está establecida en ley, entonces no me la pueden cobrar? ¿Cómo entenderían ustedes esto? ¿A poco hay algún impuesto que no esté en una ley? ¿Conocen algún impuesto que no esté en alguna ley? Todos están en una ley, ¿estamos de acuerdo? Entonces no podría haber un impuesto de esos que dice la Constitución, todos los impuestos están en ley. A lo que se refiere la disposición constitucional, porque además ya hay interpretaciones judiciales al respecto, es que para que un impuesto se considere como debidamente establecido en ley, tendríamos que encontrar en esa ley perfectamente definidos sus elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales de una contribución? Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, cuota, y hay quien dice incluso la época de pago. Ahí tenemos que encontrar todos los elementos bien definidos en la ley. Si nos remitimos a la ley del impuesto de la renta, digamos, ¿quién es el sujeto? La persona física o la persona moral. En este caso hablamos de la persona física. ¿Cuál es el objeto? El objeto es la situación jurídica o de hecho por la cual yo tengo que pagar la contribución. ¿Cuál es el objeto de la ley del impuesto de la renta? ¿Cuál será el objeto en la ley del impuesto de la renta? ¿Por qué pago impuesto de la renta? ¿Por las utilidades? ¿Se paga por utilidades o por qué se paga el impuesto de la renta? El artículo primero dice que se paga por los ingresos obtenidos, aunque después nos encontramos que en algunos casos por una utilidad rara, otros casos por una